Hola, hoy veremos la clase número 3. La clase número 3 está relacionada con el tema de la salud. La salud también tiene mucho que ver con los alimentos, el tema que nos viene que viene siendo como el eje transversal de estas clases. Al principio habla de un caso de una familia que hicieron un cumpleaños y ahí está, aparece un personaje que se llama Miguel, que se comió un montón de tostadas de frijoles y al rato tenía dolor de estómago. La abuelita le prepara la manzanilla, el té, le recomienda que no debe comer mucho porque, sobre todo si son medicinas o si son alimentos preparados con mucho aceite, etcétera. Nos introduce así el texto para llevarnos a la reflexión de la salud. La salud es considerada un pilar fundamental en la sociedad. ¿Y por qué? Porque entre más saludable es la familia, mejores condiciones de vida va a tener la familia, va a tener mejores oportunidades laborales, más fuerza para poder desarrollarlas y lograr sus objetivos. Pues también la economía se ve afectada cuando hay una mala salud, porque hay gasto en medicina, en el sector hospitalario, todo eso, ¿verdad? Entonces, la salud se considera un pilar fundamental del desarrollo porque a la medida que nuestros niños están bien de salud, van a rendir en la escuela y nosotros los adultos también en nuestras actividades académicas o laborales. El mantenerse saludable es un derecho y una obligación. Como obligación, tenemos la obligación de cuidar, es una responsabilidad individual, familiar, colectiva, de cuidarnos, de cuidar nuestra salud. Y también es un derecho, tenemos el derecho de ser atendidos cuando nos enfermamos, el derecho de ser cuidados cuando nos enfermamos, porque por eso se pagan impuestos, porque por eso existen instituciones del Estado para cuidar la salud del pueblo. Las Naciones Unidas define la salud más allá, la define como un proceso integral de desarrollo humano. En ese sentido, ellos plantean que la salud también se logra mejorando el nivel de educación. ¿Por qué? Porque entre más información tenemos, entre más conocimientos tenemos, más nos vamos a cuidar y vamos a cuidar a los nuestros. Entonces, la salud también es un factor que va dentro del elemento del desarrollo humano. No solamente es un desarrollo económico, sino también lo plantean como un desarrollo en educación y en salud y también en la parte económica. De esa manera podemos tener buena salud familiar, porque cuando nos enfermemos vamos a tener recursos para poder curarnos y la educación también nos ayuda a prevenir, a saber cómo prevenir, a cómo cuidarnos para no caer en el tema de la enfermedad. Ahora bien, a nivel de Guatemala y como ciudadanos que somos, también tenemos que manejar ese conocimiento del sector salud, el conocer cómo estamos organizados, cómo se maneja el tema de la salud en Guatemala, nos da elementos para ser ciudadanos activos y poder exigir cuando sea necesario. Ahora bien, ¿qué instituciones velan por la salud de la comunidad, del país? Es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este ministerio, que pertenece al organismo ejecutivo, es el que se encarga de formular las políticas y las hace cumplir a través de un régimen jurídico que tiene que ver con la salud preventiva. Ellos lo enfocan así. Ellos esperan o plantean o desean querer trabajar la salud desde la perspectiva preventiva, que es lo mejor. Y también lo curativo, que va a la par, ¿verdad? Es interesante cómo cuando un país tiene bien claro el tema de la salud, puede lograr grandes cosas. Por ejemplo, yo conocía la otra vez en Cuba un caso bien interesante vi una casa donde había muchas mujeres con bata y entonces pregunté que por qué estaban todas esas mujeres embarazadas en esa casa. Y me dijeron, es que aquí cuando una mujer embarazada se le detecta anemia o baja de peso o que tiene alguna enfermedad, se le trae a estas casas porque preferimos invertir en ella cuando está embarazada para que el bebé salga bien y no salga con alguna enfermedad que sea después carga para el Estado. Y es algo interesante porque la prevención nos ayuda a evitar sufrimientos y también costos sociales.
aquí lamentablemente en Guatemala el énfasis es más curativo, ¿verdad?, que preventivo. El sistema de salud también plantea cierta equidad. Si ustedes leen las leyes relativas al Ministerio de Salud, van a encontrar que en teoría se busca, se enfoca en reducir las desigualdades. Es decir, si cierto sector económicamente poderoso o las personas con capacidades adquisitivas promedio pueden curarse, pueden ser atendidas en el sistema de salud privado, pues que lo hagan de esa manera. Pero entonces el Estado debería de enfocarse a equiparar esa desigualdad y cubrir con todos los sectores, el sector salud pública, a las comunidades de escasos recursos o a las personas con escasos recursos. De esa manera podemos tener una equidad y una igualdad en salud. Ahora bien, en el tema de la salud o de los alimentos, el Ministerio de Salud garantiza o regula el tema de que los alimentos sean bien manipulados y sean vendidos a la población de una manera higiénicamente preparada. Lo que usa dentro del régimen jurídico o coercitivo que ellos manejan es una especie de tarjeta de manipulación de alimentos. Es un documento que es válido. Toda persona que va a trabajar en el sector alimenticio tiene que ir a Sanidad Pública, hacerse un examen médico y todo, y luego le extienden la tarjeta, que tiene que estar en un lugar visible, para que tengamos la debida certeza de que esa persona no está enferma y no va a estar transmitiendo enfermedades a través de la cocina. Entonces, esta tarjeta de Sanidad Pública, le llaman comúnmente, es como parte de la obligación nuestra cuando queremos meternos al tema de la venta de alimentos, cuando queremos incursionar en este campo económico. Eso por un lado, eso es como la obligación. El derecho, como seres humanos y como guatemaltecos, también tenemos, hay un artículo, el artículo 93, que nos dice que tenemos derecho a la salud. El goce de la salud es un derecho fundamental como la educación, como la expresión cultural. Son derechos fundamentales que nadie nos puede quitar. Nacemos con ellos. El derecho a un nombre, el derecho a la identidad. Y en ese sentido, debería el sector salud ser un servicio que no plantee ningún tipo de discriminación. Es decir, si vamos a un centro de salud, a un puesto, a un hospital público, nos deben de tratar a todos por igual. Aunque llegue una persona con alto rango político económico y nosotros seamos menores, en cuanto a rango económico o político, tenemos que ser tratados de la misma manera. Tenemos derecho a exigir eso como ciudadanos. Y la obligación del Estado sobre salud y asistencia social, también el Estado debe velar por la salud, sobre todo la salud social, la salud en épocas de pandemia, ese tipo de cosas como lo pasamos en el 2020. En el tema de la prevención, promoción, recuperación, rehabilitación también. Y establecer todas las coordinaciones que sean necesarias a fin de que sea promovido el bienestar. Ahí sí que lo enfocan de manera integral. Deberíamos de recibir la atención en cuanto a lograr esa salud integral, es decir, lo físico, lo mental y lo social. De esa manera el Estado debería estar cumpliendo esa función con nosotros los ciudadanos. Como pudieron ver en esta clase, entonces cuando se habla de salud se habla también de derechos y obligaciones, no solamente es el tema de estar bien o no, es un tema también a nivel que tiene una escala social amplia. Y también cuando se habla de salud, el tema de la comida es un objeto de un fenómeno que es tomado en cuenta en este tema de la salud, porque de la comida depende mucho, depende de la nutrición, qué tipo de alimentos estamos teniendo como seres humanos. En el caso de los niños, qué tipo de alimentos ellos reciben. ¿Será que esos alimentos les están nutriendo o solamente les están llenando? Porque una cosa es nutrir y otra es llenarse.
El tema de la salud es una responsabilidad individual, comunitaria, social también. Depende de, muchas veces el tema de la manipulación de alimentos en nuestros hogares está a cargo de las madres. Las madres deberían de tener conocimientos, educación en manipulación e higiene de la familia, de los alimentos, para poder tener una familia sana. De los alimentos depende mucho la nutrición, la salud. Vimos que también existe toda una legislación en la Constitución de la República que nos garantiza el tema de la salud como derechos y obligaciones. Vemos también cómo a nivel de cuando queremos iniciar un proyecto de culinario, un comedor, un restaurante, un emprendimiento, que en nuestras casas debemos cuidar las medidas de higiene, porque somos responsables de la salud de los consumidores. Ahora la tarea que nos queda para hacer en casa, la tercera tarea, sería, vamos a trabajar un diagnóstico. Un diagnóstico es la descripción de cómo se hace algo, de cómo está, de cuál es la situación que vemos en este momento. El diagnóstico es del momento, no es del pasado ni es del futuro, es del momento. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esto? Eso es la descripción de ese fenómeno. En este caso, el fenómeno siempre la comida, pero también lo vamos a enfocar a las medidas de higiene familiar. Entonces, ustedes van a hacer una descripción de cómo en nuestra casa, nuestra familia, se practican las medidas de higiene para preparar la comida, los alimentos. En su libro van a encontrar normas de higiene. Tienen que leerlas, las normas de higiene para la preparación de alimentos. Leen esas normas de higiene y como ya hicimos el diagnóstico de cómo se hace, si se lavan las manos, si no se lavan las manos, ustedes tienen que observar y de lo que han observado, de lo que pueden preguntar, van a describir. Por ejemplo, en nuestra casa, los alimentos ya no digamos, las frutas, ya no las limpiamos, ya no les quitamos las bacterias con cloro, porque el cloro es residual y afecta al intestino. Ahora estamos usando, por ejemplo, sal para desinfectar, o estamos usando vinagre blanco, porque lo aprendimos en la pandemia. Entonces, hemos mejorado esa norma de higiene y que a la larga va a repercutir también en salud de nuestros intestinos. Y cuando vamos a preparar los alimentos, nos lavamos las manos, nos recogemos el cabello para que no cargan pelo, etcétera. Todas las medidas de higiene o cómo se viven las medidas de higiene en nuestra familia. Y estas normas de higiene que aparecen acá en el documento, ustedes las van a leer y van a escribir 1 o 2 párrafos de lo que, aquí es un listadito que aparece, ustedes pueden chequear, esto lo hacemos, esto no lo hacemos, esto sí, esto no. Y entonces escribir qué hacemos y qué no hacemos de estas normas de higiene, porque son sugerencias también. Entonces puede ser que ya todas las practiquen en su casa, puede ser que haya alguna que no la estén practicando y ustedes digan, todas las practicamos menos esta, que dice esto y esto. Ese es el trabajo que van a hacer. Son como 2 trabajos en uno. Uno es el diagnóstico de cómo estamos manejando las medidas de higiene en nuestro hogar. Ustedes van a hacer como una evaluación. Y lo otro es, de este listado de normas de higiene para la preparación de los alimentos, ver qué normas sí le aplican o sí lo sabían o sí lo hacen y qué normas no. Y escribir 2 párrafos, una de lo que hacen y otra de lo que no hacían. Y los espero este domingo en nuestra clase número 4. Ya estaríamos al día con nuestros cursos. Hasta luego.